Bueno, pues hoy sí. Ha llegado el día de hablar de listas. Y no, no me refiero a personas muy inteligentes. Buenas, Selena, muy buenos días, tardes, noches, Muy cualquiera buenas. que sea el horario en que nos estén escuchando. Vamos allá a un podcast que va a centrar la atención en el funcionamiento de las listas, pero cuéntanos, bueno, ¿qué es lo que vamos a abordar exactamente? Pues efectivamente, Antonio, en un primer momento vamos a hablar un poquito con la colaboración de nuestro compañero Roberto Rey desde Coruña de cómo es el funcionamiento de las listas, abordando algunas de las preguntas que normalmente nos soléis hacer sobre las mismas, además llegados a este punto del año en el que pues esas preguntas están un poquito más en mayor movimiento que en otras ocasiones. Y en un segundo momento vamos a intentar desmontar algunos mitos, algunos mitos más comunes que rondan en torno al mundo de las oposiciones. Vamos a intentar desmontarlos un poquito. Bueno, pues listas, mitos, tendremos la participación de la persona que más sabe del mundo mundial acerca de listas, a quien aprovechamos para saludar, y vosotros ya lo habíais visto así por un rincón del podcast. Muy buenas, Roberto Rey desde Coruña. Hola, muy buenas a todo el mundo. Bueno, pues sin más dilación, cabecero y comenzamos. Opositar no es de extraterrestres. Con Antonio Reyes y Elena Camino. Queremos agradecer a Premir el poder realizar este podcast y, por supuesto, poder compartir con todos vosotros la experiencia durante muchos años preparando opositores. Bueno, pues, ¿cómo se puede acceder a listas? ¿Qué posibilidades hay de trabajar quedando en ellas? ¿Qué particularidades nos podemos encontrar por comunidades? ¿Podremos acceder a más de una lista a la vez? ¿Nos podemos negar a incorporarnos al trabajo estando en una lista cuando nos llamen? Bueno, pues estas y otras cuestiones que son las más frecuentes serán las que abordemos en esta primera sesión monográfica dedicada a el funcionamiento, al sistema de funcionamiento de las listas con Roberto Rey. Roberto, muy buenas. Hola, muy Bueno, buenas. pues muy buenas de nuevo, ¿no? Empezamos por la pregunta del millón y es, ¿cómo se puede acceder a listas? Antes de que me respondas, me gustaría concretar. Y es que, según tenemos entendido, la forma de acceder a las listas no es igual por comunidades autónomas. Así es que, como la mayor parte del alumna de las personas que escuchan el podcast es alumno de Premier y es de Galicia, entenderán que esta pregunta a lo mejor no tiene demasiado sentido, pero si tiene sentido es porque no siempre funcionan igual en todas partes. Efectivamente. Cuéntanos. Justo. Mirad, la forma de acceder a listas más común es presentarse a un proceso selectivo. Es lo más frecuente. Es decir, se convocan oposiciones de una especialidad, pongamos educación primaria, me presento a educación primaria y automáticamente quedo en las listas de la especialidad a la que me presento, educación primaria. Esa es la más habitual en las 17 comunidades autónomas. Hay otras comunidades que el hecho de que convoquen un proceso selectivo no hace que quedes en listas por haberte presentado. Es decir, convocan el proceso selectivo y paralelamente convocan el acceso a listas, de tal forma que tienes que inscribirte para poder presentarte a la oposición por un lado y para estar en listas por otro. Pero lo más habitual es que en el momento que te inscribes a la oposición te pregunten, ¿desea usted quedar en listas en caso de no superar el proceso selectivo? Y simplemente con marcar esa opción ya quedes en listas. Y luego hay una tercera vía que se da en especialidades que no se convocan con frecuencia, que es acceder a listas solo por concurso, sin presentarte al proceso selectivo. Esto se da cuando en una determinada especialidad, pasó por ejemplo con la pandemia del COVID-19, se agotan todas las plazas de listas, es decir, trabaja simultáneamente todo el mundo que está en listas, de tal forma
que se tienen que ampliar esas listas con una fase de concurso porque todavía no hay un proceso selectivo convocado a corto plazo y hay necesidad de personal de esa especialidad. Vale, bueno, pues perfecto. Yo creo que queda muy claro entonces cómo vamos a acceder a listas, ¿no? Y esas 3 vías que nos cuentas, vamos, sota, caballo y rey. Quedan bastante No hay claras, otra, sí. no hay otra opción. Roberto, ¿y qué posibilidades hay de trabajar quedando en listas? Pues esa pregunta es genial que la planteéis por un motivo. Algo que tenemos que tener muy claro cuando nos presentamos a un proceso selectivo es que la aspiración que hemos de tener no debe ser nunca tener un determinado puesto en listas. En Ujú. primer lugar, porque normalmente quien sale a empatar acaba perdiendo, con lo cual tu aspiración tiene que ser obtener la plaza porque quizás así saques un buen puesto en listas. A la inversa no se da. Pero también porque el ver hasta dónde avanzan las listas un año, por ejemplo, curso 2023-2024, llegaron al puesto 823 en esta especialidad. No garantiza que en el curso 2024-2025 vayan a llegar exactamente otra vez hasta el puesto 823. Lo habitual es que sí, que lleguen al mismo e incluso un poquito más, pero no necesariamente, porque está en función de múltiples factores, entre ellos, pues, cantidad de vacantes que haya de esa especialidad durante ese curso. Por lo tanto, posibilidades. Tendrás más cuantos más ejercicios superes del proceso selectivo y cuanta mejor nota saques en esos ejercicios. Bueno, está claro. Esto es algo que hemos repetido muchísimas veces, ¿verdad? Es decir, hemos conocido un montón de opositores que tenían como objetivo la plaza, pero, bueno, pues quedaron en Mm. listas, pero seguramente no conozcamos ninguno que tuviesen como objetivo las listas Y sacase la plaza. y sacase la plaza. Con lo cual, me parece muy interesante que subrayes esto, Roberto, que el objetivo de todo opositor pues debe ser salir a ganar, es decir, Efectivamente. ir a por la plaza, ¿no? Si salimos a empatar o a perder, pues desde luego está claro que el resultado estará precocinado ya, ¿no? Efectivamente, empezamos mal así ya. Sí. Roberto, me gustaría saber, una de las preguntas más realizadas en todos los tiempos es si se puede estar en más de una lista a la vez. Pues ahí tenemos una buena noticia para la gente que se pregunte eso, porque la respuesta es contundente. Sí, puedes estar en más de una lista a la vez y puedes estar en todas las listas a las que te hayas presentado. Una cuestión sí es importante y es que hay un malentendido muy habitual cuando alguien se presenta a unas oposiciones y es que cree que por presentarse a un proceso selectivo por una especialidad puede optar a múltiples listas. Es decir, yo me presento por educación primaria, pero como tengo la mención en atención a la diversidad y educación física, automáticamente quedo en las listas de pedagogía terapéutica y educación física. Y eso no es cierto. Si te presentas a educación primaria, quedas en las listas de educación primaria. ¿Qué sucede? Que si el año que viene te presentas a educación física, también quedas en las de educación física. Y si previamente has consolidado, porque te han llamado para hacer una sustitución por las de educación primaria, automáticamente estás en ambas. Perfecto. Perfecto. Claro, otra de las preguntas, no sé si tú lo planteas en alguna ocasión, es qué es exactamente lo que ocurre eh, si uno no se presenta a la oposición. Es decir, uno ya se presentó a la oposición, quedó en listas, pero no se presenta. Hay bastante desinformación también con respecto a eso, Roberto. La hay porque hubo una excepción durante la situación de pandemia. Me explico. Por defecto y por norma, si tú estás en unas determinadas listas y se convoca proceso selectivo, tienes que presentarte a las oposiciones. No necesariamente por la misma especialidad, simplemente por presentarte a las oposiciones de enseñanza, conservas el puesto en listas de aquella en la que estés. Te presentes a la misma especialidad o a otra. ¿Qué sucedió? Que durante los años de confinamiento y pandemia, cuando se convocaban procesos selectivos con unas normas sanitarias muy estrictas, para no masificar los procesos selectivos y que fuese gente solo para firmar, se eximió
del requisito de tener que presentarte a proceso selectivo obligatoriamente para conservar el puesto en listas. Y mucha gente se quedó con aquella premisa y la aplica por norma ahora, pero ahora no se da. Ahora, si se convoca proceso selectivo, tienes que presentarte. No necesariamente a la especialidad en la que estás en listas, pero sí presentarte. Ujú. Muy bien. Y Roberto, una pregunta que parece mentira, pero también nos la hacen y también preocupa a nuestros alumnos. Y es, ¿qué pasa si me llaman, me ofrecen algo que no me interesa y no quiero aceptarlo? ¿Puedo rechazarlo o qué tengo que hacer? Puedes rechazarlo si hay una causa justificada. Me Ujú. explico. Si tú rechazas una vacante que te ofrecen y no hay una causa justificada, automáticamente te eliminan de listas. Vale. Y quiero que quede clara una cuestión, que es que eliminar de listas es eliminar de listas. Hay gente que cree que es me mandan al fondo. Ujú. No, te eliminan. O sea, desapareces de la Directamente. lista hasta que, bueno, se convoque un nuevo proceso selectivo y te presentes nuevamente. Hasta ese momento desapareces de listas. ¿Qué sucede? Que si tú renuncias a esa vacante con una causa justificada, entonces sí que mantienes el puesto en listas y pasan a la siguiente persona. ¿Qué causas son justificadas? Casi da para otro podcast, pero Eso mismo para, iba a decir. sí, para poner algún ejemplo, tener un contrato laboral es una causa justificada. También lo es tener una persona dependiente a cargo. O sea, quiero que se vea que son motivos de calado, no es una Ujú. causa justificada, es que me pilla a desmano. Ya, perfecto. Totalmente. Bueno, la verdad es que a mí se me acumulan las preguntas, teniendo en consideración, bueno, pues todo lo que nos tiene trasladado muchas veces los propios opositores, ¿no? Y las Ujú. consultas que nos llegan por WhatsApp. Por cierto, no olvides que puedes hacernos cualquier consulta a través de WhatsApp. Envíanos un WhatsApp al 648-771787 con las ideas, propuestas, asuntos que te interesan de cara a futuros programas o preguntas acerca de las oposiciones. Repetimos, las esperamos en el 648-771787. Bueno, yo, si te parece, Roberto, Envíanos un WhatsApp. vale, ahí volvía Elena. Elena, perdón, no es Elena, es Bea, nuestra Vea, compañera sí. de Coruña, pidiendo que nos envíes otro WhatsApp. Así es que, bueno, pues está como muy Los que queráis, deseosa. podéis enviar los que Estamos queráis. deseosos de recibir vuestros WhatsApp. Perdonad, a lo que iba. Em, Roberto, tenemos un montón de preguntas acumuladas y ya llevamos pues más de 12 minutos hablando. Con lo cual, te voy a proponer lo siguiente. Si te parece, para que no se prolongue muchísimo este podcast, te invito a un segundo podcast donde vamos a acumular las preguntas más habituales que nos tiene hecho el alumnado. Estos son como los grandes temas acerca de las listas Ujú. de oposiciones, ¿no? De las listas de sustituciones, interinidades, mejor dicho. Em, Te invito a un segundo podcast para que podamos, bueno, pues profundizar mucho más en esto. No sé si a Por invitación. supuesto, Sí. me presto encantado. Bueno, en cualquier caso, yo antes de cerrar me gustaría hacerte una pregunta que es como la más básica de todas las que hemos formulado, ¿no? Y es la siguiente. Yo me presento por primera vez a la oposición, saco una buena nota, aunque no apruebo o apruebo sin plaza. ¿Cómo me colocan a mí en la lista en comparación con la gente que ya se haya presentado en ocasiones anteriores o quienes se vayan a presentar en un futuro? Pues mira, ahí sí que cambia mucho la cosa en función de la comunidad autónoma, con lo cual, si te parece, vamos a comentar cómo es el proceso en Galicia y luego hacemos una especie de comparativa o un recorrido rápido por el resto de geografía. ¿Sí? Sí, sí, Vale. adelante. En Galicia, que es además la forma más común, se ordena en función de, primero, derechos laborales y segundo, méritos de la oposición. Me explico. Lo primero que se tiene en cuenta es si esa persona ya es sustituta o no, derechos laborales. Es decir, tú en el momento que haces una sustitución, automáticamente
el término coloquial que se utiliza es consolidas ese puesto. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de la puntuación que saques en el nuevo proceso selectivo, vas a seguir en ese puesto. A modo de ejemplo, si este año en una especialidad consolida en 300 personas, los puestos del 1 al 300 lo ocuparán esas personas, independientemente de que saquen una nota mejor o peor en el nuevo proceso selectivo. Y el resto de gente, es decir, aquella que no haya consolidado porque no la hayan llamado o que se presenta al proceso selectivo por primera vez, se ordena en función de la cantidad de pruebas superadas. Me explico. Si hay 100 personas que superan la fase A y la fase B, o sea, práctico, tema, programación, unidad, ocuparían los puestos del 301 al 401 en función de la puntuación de la fase de oposición, exclusivamente de oposición. Luego irían los que han aprobado la primera parte pero suspendieron la segunda. Si hubiese 200 personas en esta situación, ocuparían los puestos del 402 al 602 y luego irían las personas que no han aprobado ninguna parte de la oposición, o sea, que han suspendido ya la primera fase, práctico y tema, con la puntuación que tengan de esa prueba no superada. Es decir, que no es lo mismo tener un 4,9, que estarías en el 603, que tener un 0, que estarías de último. Perfecto. Bueno, pues ha quedado claro. A modo de resumen, eso. Primero, está colocada aquella gente que ya consolidó. Segundo, se ordenarían por orden de calificación los de este año y después los que vengan. Perfecto. Sí, en otras comunidades autónomas, por hacer un repaso rápido, la Sí. mayor diferencia es que hay comunidades donde el consolidar este año no te garantiza el puesto en el curso siguiente. Es decir, que se Vaya. recoloca, por así decirlo, toda la lista en función de la puntuación obtenida en el nuevo proceso selectivo. Ya. Perfecto. No, aparte es una cuestión muy oportuna porque sí que es cierto que hay muchísimas dudas en este sentido y nunca queda suficientemente claro cómo es esa ordenación de esa lista. Así que me parece que ha sido una pregunta Sí, muy oportuna. Bueno, pues Roberto, lo que vamos a hacer es, como decíamos, remitirte a un nuevo podcast donde incluiremos aquellas preguntas que nos hacen habitualmente, cualquier otra que nos entre a mayores en los próximos días a través de WhatsApp, porque nos vamos directamente a hablar de mitos en las oposiciones. Si tú tienes algún mito en oposición que quieras tirar abajo, pues es tu momento. Si no, en cualquier caso, pues te despedimos, te dejamos libre y nos vamos a nuestra siguiente sección. Muchas gracias. Gracias Venga, a ti, Roberto. gracias a ti. Hasta la Hasta luego, próxima. Roberto. Chao. Bueno, pues sin más dilación, en modo random nos vamos directamente a conocer, bueno, pues cuáles son los mitos de los opositores. A la que no escuchamos mitos aquí, ¿no te parece? Bueno, pues por mitos que no sea, ¿eh? O sea, La verdad es que sí, totalmente. Todos estos aspectos que, sobre todo los alumnos que empiezan de nuevas, nos comentan muchas veces o familiares cercanos que están en este mundillo también nos dicen, no, es que esto es así. Y digo, ¿pero por qué? Porque esto es así. Y ya vale. está. A ver, aclaremos. Cuando hablamos de mitos, ¿a qué nos estamos refiriendo, Elena? Pues nos estamos refiriendo a aquellas afirmaciones que de manera general se han hecho a lo largo de la historia, pero que realmente yo creo que si nos paramos un poco a pensarlas, a lo mejor podemos echarlas abajo. Como por ejemplo puede ser ese mito de que aprobar una oposición es cuestión de únicamente suerte. Ya, bueno, pues por supuesto. Obvio, la suerte es de quien la busca, claro, y de quien hace todo lo posible. Hay una frase, nosotros que somos muy dados a las frases célebres, hay una frase que no recuerdo ahora mismo, la buscaré, lo prometo, que viene diciendo algo así como que la suerte es la suma del trabajo, el esfuerzo y un montón de coincidencias. Pero entonces habría que hacer esa división y no Correcto. solamente dejarnos al azar al Sí, euromillón. totalmente. Aunque también influya, claro. Por supuesto, claro que sí. Bien. Bien, pues entonces, si te parece, empezamos a comentar algunos de los más sonados, pero quedamos a expensas de que si alguno de vosotros tiene alguno que quiera comentarnos, pues ya sabéis nuestro WhatsApp para hacernos esos comentarios. Antonio, empezamos con el primero y es que con aprobar el examen basta.
es suficiente. ¿Y qué se supone? ¿Que tengo yo que decir Sí, el a ver, resultado a ¿qué todo opinas esto? al respecto? ¿Es cierto? ¿No es Pues, cierto? A veces sí, a depende. ver, es que esta sí que es de esas cosas que no es ni siquiera opinable. Es decir, uno ya ve que hay muchos opositores que aprueban y no sacan plaza. Es decir, una regla de Efectivamente. oro de toda oposición es que quien saca plaza es quien está entre los X mejores. ¿Y cómo se despeja esta X? En función del número de plazas. Es decir, Efectivamente, si hay 120 plazas, tú sacarás plazas y tienes una nota entre los 120 mejores. efectivamente. Y si no, pues aunque apruebes, es más, aunque saques muy buena nota en la oposición, no sacarás plaza. Aunque apruebes con 9 y pico, no sacarás plaza. Y esto pasa. Efectivamente. Otra cosa es que pase más en unas oposiciones que otras. Por ejemplo, en las oposiciones de enseñanza, por lo menos aquí en Galicia, la mayor parte de las especialidades, aquellas personas que aprueban sacan plaza automáticamente. Es decir, el tribunal tan solo otorga tantos aprobados como plaza, con lo cual, si apruebas, ya sabes que Ya está. automáticamente tienes plaza. Pero no siempre es así. Y hay especialidades, Efectivamente. como ocurrió en inglés de maestros, sin ir más lejos, que hubo personas con 9 y pico sin plaza. Efectivamente, a lo mejor en otro tipo de procesos sí que Sí, con el 5 es suficiente, pero sí, estamos hablando de una oposición y aquí no basta con estar correcto, aprobados, basta con ser el mejor o ser la mejor en este caso. correcto. Bien, otro de los mitos que normalmente solemos escuchar es aquel que dice que tenemos que separarnos de nuestra familia, de nuestras amistades, directamente de nuestra vida social para poder sacar la oposición. Yo creo que esto es un poco cuestión de equilibrio, no creo Sí, que sea cuestión de aislarse completamente, de hecho no me parece ni recomendable tampoco. Una oposición es un proceso que, bueno, que el que más, el que menos dura un tiempo determinado en el espacio y bueno, creo que hay que buscar ese equilibrio para poder solventar pues adecuadamente esta situación, pero me parece que alejarte de tu familia y de tus amistades, hombre, pues no me parece lo más adecuado, sinceramente. a ver, claro, es cuestión de prioridades, absolutamente, ¿no? Yo recuerdo una profesora de audición y lenguaje que decía, las oposiciones son incompatibles con ter parella. Sí. No se puede ni siquiera tener novia, pareja, porque es totalmente incompatible. Hay que tener la cabeza sola y exclusivamente en la propia oposición. Y era una forma de explicar que, bueno, pues que la oposición tiene que ser lo primero porque Sí, es durante un tiempo relativamente reducido de nuestras sí, vidas. efectivamente. Tampoco podemos recomendar que nadie que nos esté escuchando rompa con su pareja si es que ya la tiene antes de empezar el proceso, ¿vale? Dicho esto, dicho esto, es cierto que hay oposiciones que son mucho más esclavas que otras. Quiero Sí, decir, acabamos de citar las oposiciones de magisterio y las oposiciones de magisterio pues te permiten hacer un horario laboral, es decir, sí, prepararlas durante 40 horas a la semana. Cuando digo hacer un horario laboral, me acabo de explicar muy mal. Me refiero a que puedes dedicarle 8 horas al día y sería y descansar los suficiente, fines de sí. semana, lo cual es absolutamente compatible pues, con cualquier otro tipo de vida. Pero es cierto que se empieza a complicar la ecuación cuando opositas y al mismo tiempo trabajas, porque ya la cantidad de tiempo que tienes disponible para preparar la oposición es mucho menos, o si nos vamos a otro tipo de oposiciones, que casi son incompatibles con la vida, me atrevería yo a decir, Sí, como pueden ser totalmente, las oposiciones de de jueces, jueces. fiscales, notarios, Mm. este tipo de oposiciones que cuando llega el momento del sprint en la oposición, pues y es que nos podemos olvidar que son, así como para empezar, alrededor de 400 temas. No Sí, digo 400, aproximadamente, no sí. digo 400 folios, digo 400 Ojalá temas. fueran 400 folios realmente. Entonces, bueno, Pues es otra historia. en línea con esto, otro de los mitos que hay es que si trabajas, de ninguna manera puedes opositar. Y a ver, yo voy a moverme un poco en números, ¿no? Y es que yo diría que más del 80% de nuestro alumnado es alumnado opositor que está trabajando, que está en este momento en activo.
y volvemos un poco a lo que comentábamos antes, es cuestión de buscar ese equilibrio. Hay personas pues, que directamente no pueden permitirse estar pues, ese año opositando y dedicándose única y exclusivamente a la oposición. Hay algunos afortunados que sí, pero hay otros tantos, diría que más en su mayoría, que no pueden permitírselo y que están en este momento trabajando a la vez que están preparando esa oposición. Pues mira, tú lo dices como una estimación, pero yo he de decirte que en el año 2021-2022, debido a un reportaje que estaban haciendo en un medio nacional, nos llamaron para preguntar si conocíamos el dato. Y entonces buscamos la información entre el alumnado a quien le pedimos permiso Información, sí. para poder socavar esta información, y había sido exactamente el 72% del alumnado. Así es que, bueno, para que te hagas una Pues idea, que más de la efectivamente, mitad. pues el 72% del alumnado estaba trabajando en ese momento, con lo cual, obviamente, este mito se cae por su Total y propio pie. absolutamente. Sí. Pues nos queda tiempo para un único mito más, así es que tú dirás. Pues vamos a ver, alguno más que tengamos por aquí. Bueno, vamos, si te parece, Antonio, a mencionar un poco en tema de, como nosotros somos preparadores de educación, de oposiciones de maestros y oposiciones de secundaria, hay una pregunta que seguramente a este perfil le interese mucho, y es que en la parte, bueno, para las personas que no lo sepan, en las oposiciones de enseñanza hay una primera parte que es el desarrollo de tema práctico y demás, y una segunda parte donde nos metemos con la defensa de la programación didáctica. Muchos de nuestros alumnos nos preguntan si es cierto eso que se suele decir, ese mito de que el tribunal no consulta los anexos de este documento. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Bueno, pues a lo mejor habría que preguntarle al tribunal, porque así como lo demás, yo sí que puedo poner la mano en el fuego, en el sentido en que forma parte de la preparación. Esto es algo que debería de contestar más al tribunal. Pero sí tengo claro una cosa, como tengas algún error en algún anexo, el tribunal va a abrir tu programación didáctica exactamente por esa página donde tienes el error en ese anexo. O sea, eso pasa en cualquier Eso sí que es pura documento. suerte. No, o sea, es que totalmente, ¿eh? Eso pasa en una tesis que tú entregues de 300 páginas, que como tengas una falta de ortografía en la página 213, el tribunal abre Es a donde va justo a al echar azar, el ojo. abre justo de repente y ve habitación sin H y con V, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esa es la cuestión. Esa es una regla de oro que te aseguro que no es mito, eso funciona científicamente demostrado. Bueno, pues entonces podemos reflexionar un poco en el sentido de que sí, efectivamente dependerá del tribunal, pero por si acaso vamos a llevar adecuadamente todo el documento, anexos incluidos. Ahora, por supuesto, a ver, yo invito a una pequeña reflexión. Tienes dos posibilidades de hacer las cosas, bien O o mal. mal. Pues hazlo bien y ya está. Así de sencillo. Bueno, pues un programa cargado de información de esta muy dura, muy densa, y tan dura y tan densa como interesante lo es, al menos desde mi humilde punto de vista. Así es que esperamos un nuevo podcast con Roberto para que siga respondiendo a cuestiones de las listas, y nada más, nos volvemos a ver en futuros podcasts que vienen cargados de info. Os pedimos disculpas por este pequeño tiempo de impasse que sufrimos debido a virus varios que nos acompañaron, ¿verdad? Y con esto nos vemos en el próximo podcast. Hasta el próximo, Elena. Chao.